Hola, ¿qué tal? Esto es Historias de Cine. Una vez más nos reunimos un grupo de colegas y de amigos para hablar de películas que tienen que ver con la historia, de cómo la historia ha sido tratada por el cine, que como ustedes se pueden imaginar, a veces ha sido muy bien, a veces regular y a veces pues de manera un poco lamentable. Estamos, como en otras ocasiones, Álvaro Berrocal, profesor de Humanidades de esta universidad, filósofo, un hombre de amplio espectro como los antibióticos, porque nos puede hablar con una solvencia enorme, lo mismo de cultura japonesa que del humanismo cristiano del siglo XX, filosofía, de cine, como va a demostrar en esta ocasión. José María Sesé, también doctor en Historia, también profesor de esta universidad, todos ustedes lo conocen. Y Juan Ramón Carbó, que también es doctor en Historia Antigua y profesor de esta universidad. Y el que les habla, José Jesús García, encantado una vez más de estar un rato compartiendo pues una serie de comentarios como si desembarcaran en medio de una charla, que estamos en un café. Ojalá fuera así, pudieran estar aquí con nosotros. Pero bueno, vamos a intentar salvar las distancias que nos impone la cámara. Hoy vamos a dedicar el rato a un tema que para mucha gente es un tema exclusivamente de cine, y muchas veces no lo consideran como un tema verdaderamente histórico, cuando tiene muchísima enjundia, muchísima importancia, como es lo que podríamos llamar así a bulto la conquista del oeste, que va asociado a un montón de aspectos económicos, sociales, de política internacional, la guerra de secesión, la emancipación de los esclavos. Es un mundo que a veces nos quedamos un poco como en la pátina de los personajes estos estrafalarios, los pistoleros, el Far West, el lejano oeste, que cabría decir alguno, bueno, lejano ¿para quién? Para los que vivían allí no, lejano para nosotros, todos los mitos con respecto a los indios, los salvajes, cómo se trató aquello. Y si os parece, podemos empezar por la película de cómo se conquistó el oeste, que aquí en España se vendió con el título de La conquista del oeste, ¿no? Cuando el título original es Cómo se conquistó el oeste, ¿no? Esa grandísima producción con un alarde técnico impresionante, unos sistemas de proyección que quisieron ser novedosos, que yo creo que no se volvieron a utilizar prácticamente ya. Bueno, en algunas películas, Cinerama se utilizó, pero yo recuerdo haberla visto en primera fila con las explosiones y aquellas escenas de los rápidos, de los ríos justo delante, y tenías que hacer ir de aquí para allá viendo... Te metía dentro aquello, que exigía tres cámaras de proyección. 3 cámaras, sí, se hicieron algunas películas en La canción de Noruega, por ejemplo. Qué bonita. O incluso una que se llamaba Esto es Cinerama, para presentar muy bien aquello que pasaba por debajo del puente. De hecho, esta película también tiene una escena en la que pasa por debajo del puente de San Francisco y todo esto. Yo creo que la película que acabas de citar nos centra muy bien en el tema, porque es un tema complicado de abarcar, porque esa misma película incluye la guerra de secesión en mitad, por cierto, que es el pasaje que dirige John Ford de forma magistral, porque la película está dirigida por Henry Hathaway, que es prácticamente el que hace 3 de las 4 partes. La cuarta parte la hace George Marshall, y John Ford tiene solamente un pedacito de la guerra de secesión, ¿no? Entonces, primero, la guerra de secesión habría que quitarla y dedicar otro programa, yo creo, de esto. Pero también el concepto de frontera, que fue cambiando, porque hay westerns como Tambores lejanos que se desarrollan en Florida. Con lo cual, Florida, no puede haber sitio más al este que Florida. Con lo cual, la primera frontera en los Apalaches, luego Ohio, luego iba avanzando. Y realmente el Far West ya... Pero entra dentro del western. Nadie diría que la película de Gary Cooper que acabo de citar no fuera western, ¿no? Con lo cual, centrarse... Y yo creo que el otro gran problema que tiene la historia del oeste como futura historia, como aprendizaje de historia, es que es un género. Y como todo género, tiene una serie de reglas que lo han convertido en un género además muy querido por muchísimos cinéfilos. Y claro, ese género tiene incluso un genio como John Ford, que se apunta a la leyenda por encima de la historia, el hombre que mató a Liberty Balance, etc. Por ejemplo. Con lo cual, a veces en ese mundo, como todo buen género, la leyenda está por encima de la historia y casi prefieren la leyenda a la historia, de verdad. Con lo cual yo creo que centra muy bien todo el tema. Aunque luego ha habido películas que han intentado reflejar el aspecto más crudo, más histórico, y hasta cierto punto han fracasado. O sea, porque precisamente sucede lo que tú estás comentando, que la gente sigue demandando el aspecto legendario. Porque es lo que le gusta, es el género al que se punto. Como una persona que quiere cine romántico, quiere cine romántico. Si quieres cine negro, quieres cine negro. Que vas a ver cine, no historia. Claro, entonces cuando te viene alguien, oye, no, que esto era así, los salones eran así, esto era así, los fuertes, con lo cual te desanimas porque estás dentro. Por eso es el gran peligro de analizar bien la historia del oeste. No ocurre con la Reconquista española, que se han hecho tan pocas películas que tú puedes hacer un género Reconquista que no tendría ningún éxito, o sí, pero que porque tú sabes cómo es la cosa, ¿no? Pero como es la gran conquista, pongo la Reconquista
conquista porque es como el ejemplo. La conquista del oeste es algo semejante, ¿no? Ir recuperando, bueno, en este caso no recuperar, ir cogiéndole a los indios. Sí. Pero quiero decir que es una cosa que se hace por etapas, ¿no? Sí. Sí, es interesante, estoy de acuerdo con José María en que la leyenda en la mayoría de ocasiones puede más que la historia, y es interesante que sí que se ha intentado superar estéticamente, creo yo. Yo creo que esa es la clave, es el paso del western yankee al spaghetti western, ¿no? De ese western limpio, que es bonito, es hermoso, pero es increíble, o sea, esas camisas planchadas, como digo yo siempre, al spaghetti western, pero la carga fuerte de lo legendario, que son los arquetipos de los personajes, el spaghetti western los reproduce exactamente como los encontramos en el western americano. Es decir, no ha llegado a culminar ese proceso de superación de la leyenda. Sí. Porque incluso las series que se están haciendo o se han hecho en los últimos años más crudas, que buscan el oeste más, estoy pensando en Deadwood, no sé si la conocéis, sí. De la HBO, de los mismos productores que Los Sopranos. Sí. Pues es una serie cruda y se ve un oeste sucio, se ve un oeste... Los guardapolvos, terrible, el barro, ¿no? Pero los arquetipos de los personajes, ¿no? El judío, el pistolero, el predicador... La buena prostituta. La prostituta buena. El chino. El chino que ha puesto una lavandería. Sí. No se llegan a superar. Los baños, sí. Son arquetipos que están fijados. Está en Lucky Luke, vamos, claro, está en todas partes. Sí. Ahora está también emitiendo esta de Hatfields y McCoy, que también un poco en esa línea. Aunque también estamos un poco en la frontera, porque eso se desarrolla en Kentucky, o sea, eso está ahí en Kansas y... o sea, ¿hasta dónde llega la barrera, no? Jesse James, por ejemplo, que es un tío del oeste... es un hombre que está en un oeste muy pegadito a los Apalaches. O las historias de jugadores del Mississippi, son historias prácticamente al este, al sur, pero al este. Yo creo que este concepto de frontera es interesante porque la frontera va cambiando, claro. Que es un poco la idea de Kennedy cuando habló de la nueva frontera, o sea, buscarse una nueva frontera. Pues la frontera efectivamente va cambiando y eso quizás es lo que haga que sea parte de la historia del oeste. Que además la frontera es un tema histórico de los grandes temas y la vida en la frontera tiene sus peculiaridades. Es una vida de una ley laxa, de una ley muy difusa en la que cada uno marca su territorio con el pistolón al cinto. Exacto. Y entonces, que era un poco la vida de la Murcia medieval, ¿no? Sí. Que esto también era un territorio de frontera. Y que ha marcado mucho a Estados Unidos por las armas, por ejemplo. Efectivamente. Claro, todo el tema de la segunda enmienda y los debates que hay sobre la libre portación de armas, pues sin entender el oeste americano es imposible entender eso. Que los espectadores entiendan, no estamos hablando en los mismos términos de frontera que estamos hablando hoy en día cuando hablamos de las fronteras nacionales. No existe eso en esa época ni en ninguna época anterior realmente. La frontera es una zona de intercambio cultural, comercial, poblacional, incluso en ambas direcciones la mayoría de las veces, ¿no? Es una zona de control que generalmente queda como territorio de nadie, en el que unos se invaden, otros están en retroceso, inmenso, pero puede cambiar en algunos momentos. Hay una zona de Europa que es Ucrania, que se llama así, la frontera Ucrania, es lo que significa frontera, y fíjate, es más grande que España, ¿no? Entonces, ¿se podría considerar que esta película de la conquista del Este es como una primera recopilación de todos esos trabajos que venían desde la diligencia, en la que ya se van fijando unas reglas del género y estos arquetipos que habláis del pistolero, el que asalta diligencias, ese conflicto, el tren como uno de los leitmotiv, el ferrocarril? Sí, yo creo que no solo es un homenaje a todo el cine del oeste, de hecho entran ahí todos los grandes actores, desde Henry Fonda, Richard Widmark, todos, Gary Peck. El único que no pudo estar, Gary Cooper, que se acaba de morir. Bueno, no, se acababa, hacía 3 o 4 años, pero realmente es el homenaje, es un punto y final para una nueva historia del oeste y haciendo homenaje a todo lo que se había hecho antes. Hay mini películas dentro también, la de los bandidos, la de y de hecho el que lleva el hilo conductor, que es George Pepper, es uno de los más jóvenes del momento, pero sí que sale por ahí todo tipo de actores de toda la vida. Que realmente salen 3 de las 5 partes, George Pepper nada más. Sale a partir de la Guerra Civil. Sale Carl Malden, sale John Wayne haciendo General Sherman, James Stewart, Richard Widmark ya lo hemos citado. Sale en Las chicas sí que no hace tanto homenaje porque es Debbie Reynolds, que era más bien del musical. Pero realmente Debbie Reynolds sí que está presente desde la primera hasta la última. Es la que más, yo creo, desaparece, pero esa sí que está... Es la hija de los primeros, que al final es la abuela de los últimos. Exactamente. Es la que lleva el conducto. De todas maneras parece como que esto ya te presenta o le presenta al espectador una saga. Esta es nuestra historia. Y de alguna forma eso es lo que yo creo que cuando tú decías que el espectador demanda la leyenda más que la historia,
hace que cuando se le presente en otras películas una manera distinta de ver, a lo mejor más histórica, menos poética, aunque muchas veces también con una carga épica muy grande. Estoy pensando, por ejemplo, el tema de los pioneros. El tema de los pioneros, a mí hay una película que realmente me parece extraordinaria, que son las aventuras de Jeremías Johnson. Bueno, eso es impresionante. Además, ese que es un cambio radical en cómo enfocar el tema. Desde Sidney Pollack, con Robert Redford. Y él solo, prácticamente toda la película. Con un tratamiento muy distinto del contacto entre la cultura del hombre blanco y la de los indios, cómo se va generando una relación con algo que debió ser realmente impactante, que es enfrentarte a un territorio descomunal y prácticamente virgen. Entonces, una propuesta es esta de los pioneros, que si no recuerdo mal, Jeremías Johnson sí es un personaje histórico, aunque creo que también coge parte de otro de los grandes pioneros que fue Jim Bridges, que desaparecía años y años por ahí por las montañas y luego reaparecía con el puñal y el rifle, y eran héroes, Kit Carson, los hombres de la frontera, Daniel Boone, en los cuales está basado precisamente el personaje de James Stewart en la primera de las partes de la conquista del oeste, que es eso, uno de los tramperos que se iban a cazar y que se lleva muy bien con los indios. Es el primero en casarse con una india así de modo claro en una película del oeste, etcétera. Tiene muchísimas cosas de... Ahora, de todas maneras, las guerras indias mismo han pasado de ser épicamente pro-norteamericanas total a ser muy épicamente pro-indias, sin tampoco encontrar muy bien la ecuanimidad. Estoy pensando, por ejemplo, el personaje de Custer, ¿no? Tú coges Murieron con las botas puestas, bueno, es la épica total, los indios son una soflama tal. Pero tú coges el Custer de Pequeño Gran Hombre, por ejemplo, y es un tío impresentable, o sea, una cosa preocupada de los rulos. Hay una mezcla. La interpretación de Robert Shaw en La última aventura de General Custer, yo creo que ahí sí se dan por una parte lo que son las razones de los occidentales, de los norteamericanos en esa expansión, por otra parte también te pone un poco desde el punto de vista de los indios, que ven cómo les están quitando injustamente sus tierras en busca, pues ya fuera de oro. Ves a veces el intento de la autoridad del famoso séptimo de caballería, intentando mantener el orden, y a veces los pioneros y los mineros en busca de ese oro se saltan las normas y la autoridad del ejército norteamericano, que era el que mantenía. Porque en el fondo es un colonialismo hecho a base de conquistar su propio territorio. Claro. La mayoría de las veces sí. Cuando se produce ese avance hacia el oeste, vemos involucrados, como tú dices, a los pioneros, a los misioneros, que van avanzando también y que a veces se tropiezan absolutamente con los indios, se convierten muy poquito, pero luego vuelven. La tragedia de las naciones indias, que han sido muchas veces presentadas de una manera tremendamente superficial. El ejército, como tú has dicho, todos los conflictos entre ganaderos y agricultores, todo eso es historia realmente. La lucha por el agua. Y toda esa galería de personajes estrafalarios que aparecen en las películas que llamamos del oeste, a muchas personas no se les ocurre pensar que realmente existieron. A mí uno de los que comentaba antes con Álvaro, antes de entrar aquí a grabar, es el juez Roy Bean. O sea, el juez Roy Bean, el juez de la horca, ese juez absolutamente disparatado que tiene su juzgado en una taberna donde está hasta arriba de whisky, obsesionado por Lily Langtry. Sí, pues es un tío que existió. Ese tío existió de verdad. Entonces, ese mundo tan laxo de decir, bueno, aquí la ley la pongo yo, y para que la pongas tú me tienes que vencer. Ese continuo ir y venir de figuras como es el propio Wyatt Earp, que pasa de ser cuatrero a ser asesino, de ser asesino a ser sheriff, o Marshall, etcétera, etcétera. Y a montar un espectáculo casi. Claro. Es que esas figuras son reales. Pero es la épica que se ha hecho de unos personajes muy reales, pero que son, vamos, que en cualquier historia de cualquier otra nación no habrían dado ni para una película. O sea, entonces, es decir, Billy el Niño, o el famoso hecho de Tombstone, de la famosa matanza de los Dalton, de los Clanton, perdón. Eso es un tema, o sea, y desde Duelo en OK Corral, pasando por Pasión de los Fuertes, del mismísimo John Ford, todo dedicado a una pelea que vamos, 3 tíos contra 3, ahí es impresionante. 30 segundos. Cuando una nación no tiene una historia más antigua, tiene que tirar de las cosas que a ellos les parecen más espectaculares, que no dejan de ser meras anécdotas en la historia general. Y de alguna forma hay un discurso ideológico, es decir, es legitimar esa construcción de la nación.
coño. Estos son nuestros personajes históricos. Sí, sí, el tuyo será el Cid campeador y serán los Reyes Católicos. El mío son Wild Bill Hickok, Buffalo Bill, Toro Sentado. Bueno, son el lo que Cid campeador tampoco lo veo yo muy distinto. No, pero fíjate que nosotros conocemos a todos estos personajes precisamente por el cine. Podemos hablar aquí en Murcia, ¿no? En un año del siglo XXI, hablando precisamente de unos tipos que conocemos todos perfectamente y que no tienen nada que ver con nuestra cultura ni lejanamente. Claro. En cambio, personajes históricos españoles que no se conocen, muchísimo más importantes, porque toda la épica del cine llevada a un género que para ellos ha sido como su caballo de batalla. Identidad, hay que entender, su seña de identidad. Su seña de identidad. Hay que entender que es un legendarium, es su, quiero decir, si yo me acuerdo, lo leí hace unos años en unas notas que escribía Stephen King, el conocido escritor americano, decía que si Tolkien fuera él, pues Tolkien tiene muy claro cómo hacer un legendarium de Europa y de Inglaterra. Pues hay dragones, elfos, enanos, etcétera. Pero cuando él se plantea eso, ¿qué hace? Un pistolero. O sea, la época mítica, la única época mítica a la que puede recurrir la nación americana es esa, es su sustrato. El gran problema es que cuando reduces eso a la realidad... Claro, por eso se producen esas cuestiones tan maniqueas a veces de pasar de que la relación con los indios, por ejemplo, pasar de que sean o bien la afirmación de la nación y por lo tanto el indio despreciable, salvaje. El único indio bueno es el indio muerto. Exacto. A lo contrario, absolutamente, pues también inspirado el buen salvaje. Vemos, por ejemplo, no es una película del oeste, pero cuando en el último Samurái se refiere al Gerard Custer y a la matanza de Little Big Horn, ya los americanos son malísimos, que han destruido la nación india de manera injusta, de manera terrible. Entonces ese maniqueísmo es un maniqueísmo propio de los mitos, de la época mítica de una nación. Sí. Es su legendarium, es su época mitológica, por decirlo así. Mira, solo hay que ver cómo representan a los indios en la historia del cine norteamericano. Sí. Al principio, malos, pero no solo malos, al principio no usan actores indios. Son actores blancos o a lo mejor hispanos, mexicanos, a los que les tintan la cara y les preparan para ser allí los indios. Y luego ya empezamos a ver películas en las que ya empiezan a aparecer bailando actores con lobos de las distintas naciones indias, además de las distintas naciones indias. Sí, que no es lo mismo que sea un apache que sea un sioux. Aunque bailando con lobos están mezclados. Sí. Pero, mira, interesante lo de Bailando con Lobos porque también viene como de intentar que un fuerte no era así en el oeste. No sé si recordáis el primer fuerte al que llega Kevin Costner, pero es que no lo pondría ahí ni un tío que ha sacado el carné de soldado en una tómbola, ¿no? O sea, se puede atacar por todos los lados, es un sitio fatal. O sea, que al final en una hondonada está desmitificando tal. Iba a decir un Alfred Imec, pero yo soy Alfred Imec y quiero las milicias universitarias. Pero realmente es que ahí no lo pondría nadie. O sea, pues en plan de desmitificar, al final construyes unas cosas que son... Sí. Y lo mismo ocurre con muchas cosas de esa película, que intenta efectivamente dar una imagen de los Dakotas distintos, ¿no? Conocidos por todos nosotros Sioux, porque es el nombre... Sioux en realidad significa enemigo en otra lengua, ¿no? Pero una nación muy es que esa, por ejemplo, esa parte, digamos, más antropológica es muy difícil de llevar al cine. Es decir, tú no puedes en una película explicarle a un espectador que quiere ver un espectáculo, al fin y al cabo, oiga, tenga usted en cuenta que es que los indios tenían naciones y la nación iroquesa incluía... No puedes hacer eso. Ahora, por ejemplo, sí que hay detalles históricos que han inducido a un error, como es, por ejemplo, la costumbre del cortar el cuero cabelludo. Sí, que eso es de los blancos. Eso es de los blancos. Eso lo introducen los franceses en las guerras indias. Para pagar además por indios muertos. Efectivamente, es pieza cobrada, pieza pagada. ¿Cómo lo demuestro? Pues le corto el cuello cabelludo. Pero por indicación francesa. Y eso ha quedado en el imaginario colectivo como una muestra del salvajismo. Y de hecho los indios lo hacen porque como ellos se ve que lo valoran mucho, entonces nosotros vamos a hacer lo mismo. O sea, empiezan quitando el cuero cabelludo pensando, fíjate, esto los blancos les lo valoran mucho. Es como pero es cierto, se lo copian los iroqueses. Los Mohawks se lo copian a los franceses en las guerras de los Grandes Lagos. Otro asunto si entra o no entra en la conquista del oeste, toda la parte de los iroqueses, porque claro, todo eso es que no es el oeste, es el este, pero más al oeste que los semínolas que están en Florida. De todas formas, en ese momento yo creo que no es una conquista territorial. Ahí lo que se produce es el enfrentamiento de dos naciones europeas en territorios coloniales. No tiene que ver y cada uno apoyado por indios Exactamente. distintos. O sea, no es un tema de conquista de territorio de expansión, no, es de enfrentamiento europeo en territorio colonial. A la larga yo creo que lo que queda es esa expansión como representada, Moicano, por ejemplo, como habéis dicho antes, en una serie de arquetipos.
Sí. Y en una serie de actores que se han identificado con esos arquetipos. Es decir, el pistolero por excelencia, el hombre del oeste más que el pistolero por excelencia, es John Wayne. Sí. Y ahí no hay nada que hablar. Sin duda. Y ese hombre Y es del el que Spaghetti va... Western, Clint Eastwood. Efectivamente. Y decías lo de las camisas de John Wayne. Las dos camisas de John Wayne. Sí, sí, la sí. azul y la roja. Y tiene como casi 200 películas y en la inmensa mayoría de ellas que son del oeste aparece con una o aparece con la otra. Y con el chaleco así clarito encima y el sombrero tejano. O algo de Centauros del Desierto, aparece con algunas cosillas del sur, como por ejemplo el pantalón, porque acaba de regresar. Sí. Pero sí, John Wayne. Otro tipo de caballero del oeste es Gary Cooper, también. James Stewart James también tiene mucha Stewart, trayectoria. sí, sobre en todo. Winchester 73, por ejemplo, hace un papelón. Todas las películas de Ahí Mann, nos muestra unos cuantos artículos. que fue interesante porque James Stewart entra casi en el mundo del oeste con 40 o 50 años. Él había hecho comedia con Frank Capra muchísimo. Y es Anthony Mann quien le mete otra vez en el mundo del oeste y tiene un montón de películas sobre el Laramie y tal. Alan Ladd, que con solo Raíces Profundas ya casi, ¿no? Es un... Shane, vuelve Shane. Sí. Que es Ese grito otro tema que es la desesperado lucha del entre niño. agricultores y ganaderos, que también da... Y el misterioso personaje con un pasado que arrastra exacto. y una venganza que le persigue a lo largo porque a lo mejor en la guerra de sucesión ha tenido que cometer alguna tropelía y es el hombre duro pero al final con su corazón herido y tierno. Exacto. Sí, por ejemplo, el Lee Van Cleef, ¿no? O Clint Eastwood. O Clint Eastwood. El mismo Clint Ese Eastwood. tipo de personaje, ¿no? Así oscuro. El fuera de la ley. El fuera de la ley. Sí, sí. En Estados Unidos fue el forajido Josie Wales, perseguido por sus crímenes en la guerra civil, porque había está en el bando perdedor en este caso. Josie Wales tiene también una película que Clint Eastwood que lo trata. Y luego, en otro estilo, Paul Newman, ¿cómo se llama? En El Zurdo o en Dos hombres sin destino y en El Juez. El juez de la horca. De la horca, pero no, realmente tampoco es el que... Robert Redford y luego con el Jeremiah Johnson, pero no son arquetipos como estos que hemos citado. Que es más, son Richard más... Widmark, por ejemplo, Richard Widmark. La ley del talión, o Dos cabalgan juntos, tenemos ahí... Sí, pero lo que yo veo es que, por ejemplo, cuando tú haces el recorrido de esto que estáis hablando ahora mismo, películas dedicadas a personajes legendarios del oeste, Jesse James, Billy el Niño, los últimos forajidos como Calamity Jane, Buffalo Bill, Doc Holliday, Wyatt Earp. Efectivamente. Todos estos en muchas películas son muy planos. Son personajes muy planos. Y cuando tú te vas a la historia son personajes mucho más complejos. Cuantas más antiguas suelen ser más planos. Y además que han estado a un lado y otro de la ley, cambiando, y unos matan a los otros. Pat Garrett, que a su vez había sido tal, mata a Billy. Pat Garrett, que era amigo de Billy. Y además había sido un... Y además los malos como Jesse James empiezan siendo gente que realmente lucha por cosas que al principio es como un Robin Hood de esto. Y muchos de ellos excombatientes de la guerra civil, que de alguna manera pone sobre el tapete un tema que se puede plantear de cualquier guerra: la recuperación de la vida civil. Si se te ha acabado la guerra, estás en el bando perdedor, ¿cómo vuelves a la normalidad? Muchos no pueden volver a la normalidad. El atracador de trenes, el atracador de bancos, que sale una y otra vez y que de alguna manera o lo conviertes en un héroe o lo conviertes en un villano. O el paralelo de ese, que es muy interesante, el paralelo de esa gente que se acaba la guerra y qué se puede hacer con ella. El paralelo cuando se acaba el oeste. Claro. O sea, triste, la historia de Calamity Jane, pegando tiros medio borracha en espectáculos. Recordemos cómo es el viejo oeste, ese tipo de espectáculos en una caravana. Buffalo Bill, todo sentado, eso murió es triste, eso es verdaderamente... Pero algunas películas ya introducen de repente esos elementos de modernidad que empiezan a aparecer, que aparezca un periodista, que nosotros lo asociamos siempre al mundo occidental, la información, tal, que de repente aparezca eso en medio del oeste, rompe con esa leyenda, ¿verdad? O que aparezca una máquina. Entonces de repente estamos viendo un western y aparece un coche. Claro. Sí, o una ametralladora. Claro, o una ametralladora, como la de Josie Wales. O la aparece primera un carro ametralladora blindado. no creo que se llama así, pero aparece la ametralladora en Grupo Salvaje. Grupo Salvaje, Salvaje. Sam Peckinpah, Sí, efectivamente. sí. Forajidos de leyenda también es un Forajidos de peliculón Leyenda. que es de las... yo creo que Forajidos de leyenda es de las primeras veces en que ya empiezan a sacar un guardapolvos sucio y raído. Pero la escena totalmente inicial mugriento. de Grupo Salvaje es fantástica en ese sentido.
Luego estoy recordando la bicicleta también de Dos hombres y un destino. Sí, es una secuencia preciosa. Caza aquí la bici y tal. El No sé cimarrón, si todo el final, ahí se ve también muy bien el proceso desde aquellas carreras para conquistar el territorio, ¿verdad? En Oregón, Sí, fue, ¿no? en Oklahoma. En Oklahoma, perdón. Toda esa carrera organizada estatalmente, desde a partir de este momento vamos a Se dar la puede salida coger lo que quiera. y el que pinche la bandera aquí se queda con este territorio que están ya marcados por el ejército. Esos son las también parcelas. horizontes lejanos. Sí, Sí, la de Tom Cruise y Nicole Kidman, Sí. efectivamente. Y que además eso está documentado. sí, no, ¿vale? además el día que se salió Y el todo. que salía el que se pasaba la línea e intentaba ir antes, Es en la que película le pegaban un tiro. Oklahoma porque fue había llamado cumplido la territorio regla. indio durante mucho tiempo y ahí llevaban todo tipo de tribus, hasta los semínolas los llevaban allí. Y durante tiempo fue uno de los últimos estados en incorporarse a la Unión. Que era lo que tú decías, que hubo un momento en que ya habían llegado a California era un estado, pero todavía quedaban todos los de en medio. O sea, Claro. que es colonizar tu propio territorio, ¿no? Y Oklahoma, efectivamente, por ser territorio indio, tardó mucho. La secuencia fotográfica histórica que documenta toda esta carrera de pistoletazo y a correr como locos es fantástica, porque es que te retrata prácticamente todo esto que estamos hablando, como lo primero que ves son las tiendas de campaña, pero en una semana ya está el banco y la iglesia. Claro. Y a la semana siguiente la está taberna. el banco, la iglesia, el salón Sí, ahí está. y el burdel. Sí. Y no hay... y te Que al dice- final es lo mismo. Y en esa salida mítica también hay un cuerpo del séptimo de caballería o del que sea de caballería ahí justo en la esquina. Que también es otro personaje que por sí casi tiene entidad, sin que muchos de los actores que hemos citado antes han hecho de capitanes de ese, pero no han quedado nunca como el arquetipo de quién es el capitán del séptimo de caballería y sí el séptimo de caballería, ¿no? Sí. Que era lo que todo el mundo esperaba que al final de la batalla apareciera, ¿no? Y al final, ¿no? La séptima caballería es Caster. Sí. Es el Pasa propio es que- Caster, que ahí sí que es personaje histórico y esa bandera siempre va a ir unida a él en lo bueno y en lo malo. Que lo bueno es legendario y lo malo es que ni siquiera era un general. Sí. Que era un coronel que él mismo se aumentó de repente allí. Bueno, había en sido en la grabación. guerra civil y, Sí, y los luego lo bajaron volvieron a degradar, a todos después de la guerra efectivamente. civil y él seguía manteniendo el nombre que había tenido. Y se hacía llamar general. Sí, un se hacía personaje llamar. muy... Sí, teniente coronel, yo creo que Y toda esta tensión, por ejemplo, de estos personajes, a mí hay otra cosa que me llama la atención, es cómo se le puede sacar tanto partido a un tema que, a la hora de la verdad, son 4 historias y siempre son las mismas. Sí, sí. La venganza, la violencia y el conflicto de la autoridad con el forajido. Sí, sí, Solo ante el peligro, por ejemplo, el tío que tiene que... Pero crean una tensión. Sí, sí. El hombre que mató a Liberty Balance. Lo mismo, duelo de titanes. Sí. Lo mismo, o sea, y dices, pero bueno, pero si es que es una y otra vez la misma historia. Pero ahí es donde se nota el buen hacer cinematográfico. O sea, Las cómo- bandas sonoras acompañan muchas de esas Y de hecho películas, casi son- todos los grandes Claro. directores de Hollywood han tenido su western. Hay poquísimos que... Hitchcock es uno que no tuvo, quizá porque era inglés. Pero casi todos han tenido que al final haciendo... Este que has citado, Solo ante el peligro, es de Fred Zinnemann, que no hizo prácticamente nada más. Hay algunos que sí se centran en... Por cierto, no hemos citado La diligencia y tal. Hombre, Pero Sí, no, pues sale. también es interesante porque a veces son territorios que han conquistado y tal, pero otros análisis muy interesantes son los que van de un lado para otro. El tren, ¿no? Que tren, une el todo, ferrocarril. y la diligencia, ¿no? Que une... y el Pony Express. y el Pony Express. Y entonces Y tienes... el telégrafo. Y el telégrafo. Que aparece en Sí, tantas sí, y sí, allí sí, a sí, cortarlo, sí. ya sean los bandidos con las pistolas o los indios se derriban. Y además sabemos los nombres de los indios, ¿no? El hilo que canta, el caballo de hierro, ¿no? Ya la diligencia no sé cómo le llamaban, pero toda esa épica ha sido la que nosotros... Yo de pequeño no he jugado... Me acuerdo una vez que estuve con John Eliot, el célebre historiador, cuando ya era historiador moderno yo, y me dice, no sé cómo los españoles no jugáis a hidalgos y a indios de América y tal, o a conquistadores. Y me lo quedé mirando, nosotros jugábamos a cowboys. Indios y vaqueros. Indios y vaqueros. Pues, con ¿por qué? figuritas Porque no ha de habido plástico. nadie que se haya puesto a hacer películas de eso. Es más, todas las que hay sobre la conquista de América no es que quedemos bien, precisamente. O sea, al final para que los niños jueguen eso necesitas un género y un mito, y eso sí que lo han conseguido los norteamericanos con su propia historia. Porque además la otra historia que tienen no tiene demasiado interés. En una porque se pegan entre ellos, que tampoco eso tiene... que son quizá más históricas por eso, porque hay que dejar al sur que se sienta mal, el norte y tal. Y lo anterior, pues hay algunas muy buenas sobre cómo la independencia de Inglaterra, pero no tiene mucho más que contar. Es que la gran epopeya americana Sí, es el es oeste. la conquista de su propio país. A mí es que es fascinante, porque yo, una cosa que he detectado a veces cuando hablas con los alumnos sobre el oeste y ese tipo de cosas, ellos les cuesta mucho que les entre en la cabeza
el Londres de la misma época de la que estamos hablando en el oeste americano, pues es el Londres victoriano, o sea, el Londres de coches, de señores vestidos con bombín, y claro, entonces es muy fascinante porque eso es ayer. O sea, nos parece que es de una épica que podría ser de nuestros, lo que decía, de nuestros conquistadores, pero es ayer, o sea, ha ocurrido hace nada. Y a ellos por eso les choca mucho, decía ya antes, cuando entra una bicicleta, cuando vemos un vehículo, deja descolocado porque parece de un tiempo remoto, es lejano, no solo en el espacio, no es lejano sobre el espacio, es lejano también en ajeno, nos es muy ajeno, o sea, es un mundo muy salvaje. Fíjate, por ejemplo, recuerda la escena de cuando se van Sundance Kid y Butch Cassidy a Nueva York, se compran un bombín, viajan en un coche, en un carruaje por allí muchísimo más moderno, y es ese choque de un mundo que ya está muriendo, aunque no se haya aclarado realmente el final de estos dos. No se sabe si fue al final en Bolivia o no se sabe, pero ¿por qué se van? Porque ya no tienen lugar. Claro. O este western, que a mí es una palabra que no me gusta nada, pero que emplean tanto los críticos de cine, western crepuscular, Tom Horn, que es un tipo que ya no tiene lugar en ese mundo, el cowboy, ya esos grandes desplazamientos de rebaños, de toros, de esa raza peculiar con los cuernos enormes, ya no funciona. Ya sin perdón se dice que son western crepuscular. Pero eso es lo que demuestra que es un género que sigue vivo, de alguna forma. Sí, es curioso porque esto que tú decías es que incluso algunos asesoraron películas. Wyatt Earp asesoró las primeras películas sobre OK Corral, incluso a John Ford habló con él para Pasión de los Fuertes. Y ¿sabes qué pasa? Que a veces hay películas, incluso de los años 50, como Gigante, que salen con los sombreros todavía que montan a caballo, que tal, o sea que realmente el final del western y el inicio de la época del automóvil no está en modo alguno, no hay una zanja, sino que había gente que está en Nueva York en los años 30 y que va luego al oeste, y en el oeste está a caballo. Y una estética que ha quedado fijada en el sur de los Estados Unidos. Uno va a El Paso, uno va a San Antonio. San Antonio es una ciudad grande y uno va a San Antonio y se encuentra gente con una tejana. Y San Antonio. Hemos hablado del Álamo. El Álamo. Ahí no nos a los indios, es a los mexicanos a los que hay que conquistar, ¿no? Malísimos. Los malísimos. De Santana. Eso sí que es un contraste grande entre la visión cinematográfica y la versión histórica. Ahí eso sí que son dos mundos totalmente distintos. Lo del Álamo es increíble. Además es la única película que dijeron John Wayne, en plan, bueno, digo también Boinas Verdes, pero en plan de patriota. Y ahí además se suma precisamente que estaba David Crockett haciendo él de David Crockett. Él hace de David Crockett en la suya, sí. Pero nadie habla de que el jefe era un tío que tenía esclavos negros, o sea, es una cosa, un esclavista de primer nivel. Claro. Ni la continuación de la historia, la batalla de San Jacinto. Exacto. Y que al fin y al cabo resulta que la cuestión madre es que esos norteamericanos estaban ahí ilegalmente. Y que el gobierno de mexicano dice, oiga, esto no es suyo, hagan el favor de irse a su tierra, que eso lo explicaba mi profesor de Historia Americana. Esto lo han hecho tantas veces después que luego pero son todos estos episodios en los que, por ejemplo, David Crockett peleó hasta el final, no se rindió nunca y tal y cual, empiezan, oiga, que sí que se rindió y que por eso lo trincaron y lo fusilaron. Hombre, por Dios, ¿cómo va a morir de esa manera? No hay nadie en Norteamérica que sepa que David Crockett lo fusilaron, o sea, piensa alguno que trabaja para Discovery Channel. Pero es alucinante, de verdad. Eso sí que es un... Y luego que son hechos muy pequeñitos, donde mueren 300 personas como mucho, como Little Bighorn y tal, mientras que en Europa se estaban dando batallas en las que morían miles y miles. La época de la Guerra de Secesión es la época de... Es la primera vez que empieza a morir gente. Prusia contra Austria y luego con la guerra franco-prusiana en el 70, que es una guerra ya casi moderna, podemos decir, con ametralladoras, grandes movimientos de tropas. Las guerras de Crimea, una artillería, donde nace la Cruz Roja, todas las del norte de Italia, Magenta Solferino, o sea, millones de muertos, bueno, millones me he pasado, miles de muertos. Pero allí, o sea, una épica de 200 tíos sería el equivalente, o sea, la defensa de mi pueblo contra los franceses, ¿no? O sea, que es lo mismo, o sea, digo durante la Guerra de Independencia, porque últimamente luchamos futbolísticamente. Pues en balonmano nos toca. Mucha gente, por ejemplo, aquí de espectadores españoles ignora que si ponemos aquí un mapa de Estados Unidos y lo hacemos en diagonal,
casi perfectamente, toda esa parte al oeste fue española. Claro. Sí. Y el sur. Y nadie habla de ese robo ni de nada. Nada, ni es, nada, o sea. Es más, pueden citar los nombres San Francisco, San Diego, Los Ángeles, Sacramento, Efectivamente. Santa Fe, con un San entusiasmo. Antonio. Las Vegas, Amarillo, ¿no? Español. Colorado. Sí, sí, Y luego sí. mexicano. Efectivamente. Y se lo Incluso- fueron relatando todo a México. Incluso los nombres de los estados, Nevada, Colorado, bueno, y montaña, solo que ellos como no tienen ñ, ahora es Montana, pero es nombres todos españoles, todos. A propósito de los españoles, quería mencionar yo las referencias que en alguna película del oeste se hace a otros momentos históricos o que parecen ser, dices, ahí va, qué sorpresa, ¿no? El primero que me viene a la cabeza, a propósito de los españoles, es cuando estamos bailando con lobos y está allí reunido el mayor Dunbar con los indios, con el gran jefe de la tribu, que es un hombre anciano, ¿verdad? Y están allí y de repente le muestran como un gran tesoro de la tribu, un casco, ¿no? de Un casco, conquistador sí. español. Sí, sí. Y dice esto de, no sé si dice, mi abuelo, mi bisabuelo se lo transmitió a no sé quién, no sé qué, no sé cuántos, y lo venimos guardando desde entonces. Lo cual da lugar a que los conquistadores españoles ya estuvieron por toda esa zona, ¿verdad? Y más que conquistadores, descubridores. O Se los engañaron. Se engañaba. creyendo que iban en Coronado. busca de oro y allí no había nada. A Cibola. Bueno, Cibola, las 7 ciudades de Quibirá y todo Claro, eso. la Cibola, Y el que segundo- llegaban los... ¿Por dónde está Cibola? Sigue, más sí. adelante, sigue. Ahí no había nada. Pero El sí, segundo no había es de la última aventura del general Custer, cuando está allí en un fuerte en medio del oeste donde no hay nada, y de repente está allí vestidos de gala y ha venido uno de los generales de Washington, de allí de la caballería del ejército norteamericano, porque de repente ha venido por allí el embajador, el príncipe no sé cuántos de todas las Rusias en visita por el oeste y ha venido a cazar por allí. Porque es algo de la leyenda ya les está llegando a los rusos y que les acaban de vender a los Estados Unidos, Alaska, Sí. por unos miles de dólares. Sí, sí. Y se muestra eso allí en medio de una película del oeste que te quedas en esos momentos La gente se como queda algo asombrada, chocante, sí. ¿verdad? Como ese contraste de mundos, ¿no? O referencia a lo que piensas que es otro momento histórico y es a la vez. Que la gran aportación de los españoles al western son los caballos. Porque sin Claro. porque la gente no sabe que no había caballos en América, ¿no? Y que de hecho, si les escuchas bien a todos los caballos del oeste, todos tienen acento andaluz. Todos vienen de... Pues, ¿no? De esos caballos cimarrones que se escaparon de los ranchos españoles y que los Sioux aprendieron a manejar, y todos los indios de las praderas, ¿no? Antes cazaban a los bisontes a pie. A pie, Eso es claro. increíble. Bueno, como el hombre primitivo, cazaba sí. también. Yo creo que esa ha sido la gran aportación. O sea, tú imagínate el western sin caballo. Sin caballo. O sea, Y luego otra cosa, por ejemplo, que es curiosa, es que no hay demasiado sentido del humor en las películas del oeste. No. Son más épicas. Sí, sí. Y solo de vez en cuando te sale alguna pieza humorística, como es la fantástica El Día de los Tramposos. Sí. Esa es De la una Kirk peli- Douglas, es- que nos ha es olvidado impresionante. mencionarle también. Que ahí- Kirk habituales. Douglas también aparece en un Claro. montón de películas. Y sí, Anthony señor. Quinn también. Anthony que Quinn se también. va hacia esa rama que decías tú de los tramposos, los taúres, los jugadores, Sí. todos que te das la vuelta y tanto Tipo más mal el pelo. Mississippi, ¿no? Sí, más más Maverick. Mississippi. Con Pero- estos pijamas de una sola pieza, sí, con sí, los sí. botones Con el detrás, puro, y bañándose sí, siempre sí, con el sí, pijama sí, sí, puesto. sí, sí. Día de los Tramposos es una película excepcional. Y Las Henry colinas del Fonda. whisky es otra película. Pero no han tenido tanto éxito quizá porque no les gusta nada reírse de su propia historia. Es como hacer una película divertida sobre la guerra de secesión. Yo creo que eso no triunfaría. Por eso tienen que venir los extranjeros y entonces tenemos toda esa serie de, le llamaban Trinidad, Sí, así medio spaghetti western ya totalmente Cutre, de broma, sí, ¿verdad? sí. Con Bueno, Bud Spencer, en la trilogía del Manco de Sergio Leone sí que hay un humor cínico, un humor negro, ¿no? Aquello de Sí. Clint Eastwood siempre parece que se está riendo del tipo que se va. Me acuerdo aquella escena en la bañera, ¿no? Cuando él es en La muerte tenía un precio, me Sí. parece. Que él se ríe del otro y tal, pero es ese humor chulo, ¿no? Porque al fin y al cabo el honor queda saldado, ¿no? Si el humor es un humor chulo, no un humor ridículo como el que decía le llamaban Trinidad, Sí, o sí, sí, ahí es le seguían ridículo, llamando claro. Trinidad, el Magnífico. Estoy recordando que hay algunos atisbos de hacer algo de historia en películas como Paso al Noroeste. Sí. Sí. Como la famosa expedición de Lewis y Clark, o de Lewis y Clark, ahora que sabemos pronunciar,
que también hay una sobre los Rangers de Texas de Spencer Tracy. Sí, es verdad. Sí. ¿Es esa? ¿Pasa al noroeste? Sí. No, bueno, son los mismos, son los Rangers, sí. pero hay dos. De Texas. Sí, y unos Rangers además vestidos en plan David Crockett. O sea, Claro. Esa es Paso al Noroeste. Sí, esa es Paso al Noroeste. Es una gran película. Sí. Pero entonces, una vez lo mismo, esto no es una película del oeste, sino que es de las guerras franco o anglo-francesas. Sí, y además como el inicio de determinados grupos que luego se han hecho famosísimos por otro tipo de películas. Pero sí que hay algunas. Estoy intentando recordar también de la zona de Arizona, también hay algunas de la llegada de los españoles, pero que están vistas ya desde otro punto de vista totalmente distinto y luego, no se cataloga como western, ¿no? Y luego, por ejemplo, llama la atención de que hay episodios históricos de ese mismo periodo que no aparecen prácticamente nunca en el cine, como es uno de los episodios más duros de ese momento, que es el Kansas sangriento. Pues no aparece nunca, ¿no? Sí. La guerra, prácticamente una guerra civil en el estado de Kansas, entre abolicionistas y no abolicionistas, son episodios realmente escalofriante en los niveles de violencia que alcanzan los abolicionistas. O sea, que se tiran al trapo a por los otros. Eso no aparece prácticamente todo nunca. Esto también que deriva en las luchas de Quantrill. Efectivamente. Eso tampoco sale. Y el senador Jim Lane por el otro lado. Estos llegaron a tener unos ejércitos más grandes que los que... O la creación de esa especie de república independiente en California, que se hace durante un periodo... Bueno, la propia República de Texas no sale muy bien. O sea, algunas veces sale como con el mapa y tal, pero siempre con ganas de unirse a los Estados Unidos. Pero todo ese episodio de que Texas solo tampoco sale. Entonces, a pesar de eso, si nos quedamos con el cliché ha dado muchísimo juego de sí, ha reflejado parte de la historia, pero alguna escena que vosotros digáis, en esta escena de tal película, realmente se lucen. Alguna que os venga, algún duelo que os parezca especialmente bien representado. A mí me parece una escena muy bonita el momento en el que se desvela lo que ha pasado con Liberty Balance. Eso es fantástico. Eso es muy bueno. Ese falso héroe y cómo el verdadero protagonista de eso lo deja que siga representando ese papel de falso héroe y al final se desvela que aparece por detrás. Una escena a mí me parece muy bien planteada y muy bien resuelta. A mí me encanta cómo empieza y cómo acaba Centauros del Desierto. O sea, esa salida al paisaje totalmente, ¿no?, enemigo casi del principio, conforme él llega del fondo, y al final cómo se van metiendo en el hogar desde detrás de la puerta. Me parece sensacional. Y me gustaba mucho el duelo de la diligencia porque no se ve quién va. Pero desde que hice la mili y sé que al disparar una pistola no le das ni al televisor ese, pues ya. O el de Raíces Profundas que mencionábamos antes, entre Shane y el personaje Landlady y el personaje que hace Jack Palance, el pistolero, y al final, como acaba la película, alejándose Shane, que no está muy claro si al final se cae del caballo muerto el final de esa película es muy bueno. También lo imita a Clint Eastwood en El jinete pálido. Sí. Yo creo que el duelo siempre será para mí el de Por un puñado de dólares, porque me parece maravilloso, pero simplemente por una cuestión estética, no histórica en este caso, pero es espectacular con los relojes, ¿os acordáis? Con la música. Yo creo que no hemos dicho ni un solo hecho histórico de las mejores escenas. Las mejores escenas no. Pero eso es significativo. Eso es significativo de una cierta insuficiencia del género a la hora de enfrentarse a querer reflejar eso como historia. Y además lo decías tú antes, es decir, es que por un lado te encuentras con que la historia es más compleja y en muchos momentos más gris que la leyenda. Y en segundo lugar, que se necesita un despliegue de medios. Dice, episodio histórico. Dice, caray, es que me tengo que meter con la guerra de sucesión. Tienes que mover unas masas y tienes que mover un dinero impresionante. Y que, como decía José María ahora en la referencia a la mili, es que un duelo de pistola es muy decepcionante. Un duelo de pistola real es una de las cosas más decepcionantes del mundo. O sea, no dura 1 minuto y medio, sino que es un momento, no tiene épica ninguna. No se oye ningún silbido de fondo. Un disparo nunca jamás suena como en una película del oeste. O sea, es de lo más decepcionante. Entonces, Por eso, probablemente el enfrentamiento de OK Corral, de esos 4, los 3 Earp y Doc Holliday, contra los Clanton y los Mac no sé qué, algo así, una cosa rara, tuvo que ser prácticamente como
Juan Ramón y yo contra vosotros. Y aún así no acabaron con todo. Y aún así, este murió, a este le pegaron en un hombro, a este le rozó aquí, el Doc Holliday se murió porque era tuberculoso. Pero no fue ahí, o sea, fue mucho más tarde. Mira, como al ser oficial te dejaban la pistola, ¿no? Por ser de la IMEC, y entonces el primer día vas a disparar a la Diana, no le das ni uno, pero es que además el primero hace ¡puf! Y te va la pistola. Claro. Esto que hacen ahora en las películas de poner así y tal, ¿no? Pero tú imagínate haciendo como hacen en el oeste y con esas pistolas que se quedan en casquillar todas. Vosotros os dejarían una semiautomática del 32, pero con un Peacemaker, por ejemplo, que es el gran conquistador del oeste, el Colt Peacemaker, calibre 45, recordemos que un calibre 45 es como un dedo índice estándar, con un retroceso espectacular. Eso hay que ser muy bueno para tener algo de puntería. Hay que ser Wild Bill Hickok. Hay que ser Wild Bill Hickok. Y luego no sentarse de espaldas, claro. Y luego que se llevaba en el lado contrario, que esta es otra, porque sí, la pistola se saca así, no así, como lo has visto en el oeste siempre, ¿no? Ahora se ha puesto de moda poner ya el cinturón tan abajo que ya lo puedes sacar así. Sí. Pero sacar así es casi imposible, con lo cual se llevaba la pistola en el otro lado y se hacía así. Con lo cual eso ya te rompe todo el género. Eso lo muestran en Tombstone, una de las versiones que hacen del duelo de OK Corral, cuando se enfrentan al final Val Kilmer, que hace de Doc Holliday, al último enemigo, al pistolero, que ahora no recuerdo el nombre que tenía el último, y precisamente lleva la pistola para sacarla del lado. Claro. Siempre se lleva en el lado contrario y hacia atrás. Además, incomodísimas, son de simple acción, es decir, cada tiro hay que amartillarla. Sí. No vale el primer tiro y ya todos salen. Sí, clac, pum, clac, pum. La mayoría de los revólveres que salen ahí no son los Peacemaker, que efectivamente en términos históricos es el gran conquistador. El que se utiliza en la mayoría de las películas es el Colt Navy. El Navy, es muy bonito. El Colt Navy estéticamente es muy es bonito. precioso, claro. Sí que hay alguna película buena sobre cómo incidió el rifle de repetición. El Winchester 73. Sí, el Winchester 73, que además es muy interesante porque el protagonista es el arma que va pasando. Ahí está Rock Hudson también haciendo de uno de sus primerísimos papeles. Pero en general, el que se trate bien el arma o esto está complicado. También hay cuchillos muy interesantes. Bueno, pues como podéis ver, el tema podría seguir dando. No hemos hablado del enterrador, no hemos hablado del buhonero, no hemos hablado del charlatán que vende el remedio del para predicador, todo, de la culturación de los indios cuando capturan a algún blanco, sobre todo a las mujeres blancas o a los niños, y lo convierten en indios. Tema muy interesante, que sí que hay películas sobre ellos. Sí, yo mencionaría Dos cabalgan juntos o la propia Centauros del Desierto, ya has mencionado antes. Pero bueno, el caso es que hay que ir finalizando y dejamos a los espectadores que lo descubran, pidiéndoles perdón si hemos contribuido a quitarle aura a este tema, pero siempre les quedará a ustedes la leyenda. Hasta el próximo programa.